En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante y primero? Y antes de yo hablar, quisiera proponer que nos tomemos un minutito, dos, y pensemos, para mí, ¿cuál es el mandamiento, el principio, la norma suprema en mi vida? Tener éxitos, triunfar, no sé, respeto al prójimo. Pensemos un ratito, para mí, ¿quién es? ¿Cuál es la norma suprema? El artículo primero de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, dice, es la norma suprema según la Constitución. Para ti, ¿cuál es la norma suprema? Nos tomamos un par de minutitos y ¿por qué no? Conversemos a lo mejor con el vecino o la vecina. ¿Para ti quién es? Después veremos lo demás. Si preguntara a un talibán cuál es la norma suprema, seguro dirá: imponer la adoración al único Dios, a Alá. Si pregunto a un católico, no sé. Si pregunto a un empresario en su empresa cuál es la norma, la regla suprema en esta empresa, ¿cuál es la norma suprema en tu casa? La obediencia, el orden. ¿Qué es eso que está top? En tiempo de Jesús se discutía sobre el tema entre los rabinos, porque había 600 y pico mandamientos y normas y reglas. Y la pregunta es, ¿cuál es la number one? Y es lo que le preguntan a Jesús, porque lo discutían entre ellos. Si se discute porque no estaba suficientemente claro. Y le pregunta: maestro, en tu opinión, ¿cuál es el mandamiento primero? Y la respuesta la conocemos. La regla suprema es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu... Y eso lo repite 2 veces al día todo buen judío hasta el día de hoy. El Señor tu Dios es el único Dios, a Él solo adorarás y respetarás, etcétera, etcétera. Jesús repite lo mismo, pero añade ahí, acto seguido, otro lado. No solamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus sentimientos, sino y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos está resumida toda la ley y los profetas. Todo el tinglado legislativo, jurídico, está resumido en esos dos, como 2 lados de una moneda. Por lo tanto, hacía superfluo todo lo demás.
porque lo dice expresamente, en esos dos se sostiene toda la ley y los profetas, en que amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando decimos amar a Dios, no sé qué entendemos, cómo se expresa amar a Dios. Hay que amar a Dios con el corazoncito que te explota, las emociones, una experiencia de un retiro, no sé. Amar a Dios, ¿cómo? Si yo no lo veo, yo puedo decir amo a mi mamá, amo a mi hijo, amo a mi esposa, amo a mi padre, concreto, pero amo a Dios. ¿No será una palabra vacías que se repiten y se repiten? Se ama a Dios, lo dice en el texto, amando al prójimo. No a través de ritos, rituales o ceremoniales. El amor a Dios se manifiesta como auténtico, amando a los que son imagen y semejanza de Dios, es decir, el ser humano. El amor a Dios pasa a través del amor al prójimo. Y esto, mis queridos, que lo decimos y lo sabemos de memoria otra vez, el mismo rollo, muy fácil decirlo, pero ¿cómo cuesta vivirlo? Si yo amo al prójimo, no solamente que lo respeto, sino que me preocupo, me intereso por él. No basta con decir no hago daño a nadie, no mato, no miento, no robo. Eso lo hacen también los que están en el cementerio. Amar a Dios pasa por amar al prójimo. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Imaginemos que estuviéramos solitos en medio de un desierto. Yo soy incompleto, no me las sé todas. Necesito de los otros. Y los otros necesitan de mí. Todos nos necesitamos unos a otros. Si somos conscientes de nuestras limitaciones, nos damos cuenta inmediatamente que somos frágiles, incompletos. Y eso es lo que Jesús pone en el medio. Lo novedoso, lo revolucionario de Jesús, por lo que lo mataron, fue precisa y exactamente porque vivió eso de amar a Dios y al prójimo como dos lados de una moneda. No es el amor a Dios como en el judaísmo a través del ritual del templo, sacrificios, sábados, estudios, discusiones, ayunos, devociones, procesiones. No, puede hacer todo eso hasta automáticamente. Amar a Dios pasa por amar a los que son sus hijos, imagen y semejanza suya, el prójimo. Y lo novedoso cuando Jesús dice además amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, el concepto de prójimo que tiene Jesús en su cabeza no es el que tenían los judíos en su tiempo. Prójimo era solamente el judío, el de su propia etnia. Los paganos no lo eran. Acuérdese de la parábola del buen samaritano. Para Jesús prójimo es todos sin exclusión. Y lo distintivo de ese amar en boca de Jesús es que es absolutamente incondicional. No pone condiciones previas, con tal de que, a cambio de, si es que, no. Y el amor al prójimo es también gratuito, no espera retribución, no es el amor tantas veces confesado entre enamorados. Ay, cuánto te amo, sin ti no puedo vivir. Seguro. Lo que quiere decirme indirectamente es que tú eres útil para mí. Yo te necesito a ti, mi ego, te necesita a ti. Yo no me he preguntado cómo te sientes tú. Sin ti no puedo vivir, me encantan las expresiones. Sí puedes. Nos invita, por tanto, a preguntarnos
si es que es también cierto eso que en el Evangelio de Juan, en esto conocerán que son discípulos míos, en esto, en que se aman unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y el modelo y el paradigma del amor es Jesús, como yo los he amado a ustedes. En eso no conocerán que somos discípulos de Jesús porque hacemos un montón de malabares religiosos, rituales, sino porque como Jesús amamos. Y si algo se nos critica tantas veces y en los últimos tiempos, es precisamente porque es un cristianismo que no produce una diferencia en la vida cotidiana. Está relleno de devociones, de rituales y de doctrinas, pero ¿se vive? Yo creo que a veces los que se dicen ateos viven mucho más el cristianismo que los que nos decimos ser cristianos, porque el cristianismo se vive al estilo de Jesús. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a ser más sensibles a aquellos con quienes compartimos la vida, más sensibles, es decir, ser capaces de dejar de lado mis intereses y ponerme en el zapato del otro, escuchar, compartir, celebrar, llorar juntos. En eso está la clave del crecimiento del cristianismo. Y hoy día, 2023, el cristianismo está que se desinfla porque precisamente hemos perdido en el horizonte eso que era su distintivo. Estar para el otro, solidario, salir de sí, ser confiable, ser transparente, valores que en el Perú y en muchos sitios estamos extrañando. Si viviéramos el amor, no creo que habría muchas de las guerras. Actualmente, países supuestamente muy de Dios, muy religiosos, algo anda mal. Lo novedoso de Jesús es haber puesto en primer plano a las personas y en las personas sus relaciones entre ellos por ese amor incondicional, ilimitado, gratuito. Fácil hablarlo para mí desde acá, pero otra cosa es vivirlo. Les dejo estas reflexiones invitándoles a pedir al Señor que nos ayude a ser más coherentes entre eso que confesamos ser católicos y cristianos y el amor que nos merecemos y nos debemos unos a otros. Y me parece terrible que entre los llamados cristianos nos saquemos los ojos porque es de derechas o de izquierda, conservador o liberal, y estamos metidos en todas esas polarizaciones dentro del mundo de lo religioso. Es la negación del Evangelio de Jesús. La negación del Evangelio de Jesús. Que Jesús nunca preguntó a nadie por su religión, sus creencias, su estado civil, que yo sepa. Pero sí, ¿qué puedo hacer por ti? Acá estoy, cuenta conmigo. Que el Señor nos sensibilice y nos ayude a ser, como decía, más coherente entre lo que decimos ser y lo que vivimos realmente. Que así sea.